circuito. Dos. Bueno, analicemos las ecuaciones que van a regir en el circuito eléctrico del dínamo de excitación independiente. Acá tenemos anotadas las partes que recién hablamos y vamos a anotar los datos que vamos a necesitar. Vamos a necesitar la resistencia del rotor, lo vamos a llamar no del rotor sino de los conductores del rotor, RI, resistencia del inducido. Recuerden que inducido es equivalente a decir rotor, ¿sí? Porque es el que está siendo inducido por el campo del estator, por eso se llama así. Bien, vamos a necesitar ese valor de resistencia, que no es más que el valor de resistencia de un conductor que se mide en ohm, ¿sí? Vamos a necesitar la resistencia del conmutador, que es una bobina, es un conductor también, RC la vamos a llamar, resistencia del conmutador. Bien, y por ahora lo del estator no nos va a interesar porque es una fuente externa a la que le da tensión, así que el valor de resistencia no nos importa tanto. ¿Qué nos importa cuando nosotros analizamos un dínamo? Nos interesa este voltaje, V sub B, voltaje en bornes. ¿Por qué? ¿Por qué nos importa? Se mide en volt, ¿no? Porque es voltaje. ¿Por qué nos importa ese voltaje? Y porque ahí voy a ir conectado a la carga. Yo ahí voy a conectar lo que quiero energizar, ¿sí? Imagínense un foquito. Yo quiero prender ese foquito. ¿Qué me va a importar? El voltaje que recibe. Bien. Entonces vamos a ver cómo se calcula ese voltaje, la ecuación. Partimos del principio de funcionamiento, fíjense. Yo tengo el estator que produce líneas de campo. Cuando el rotor está girando, ¿qué pasa? Los conductores del rotor cortan estas líneas de campo. Entonces, ¿qué pasa en ellos? Se induce un voltaje, se induce una FEM, por la ley de Faraday. Se induce una FEM. ¿Bien? ¿Qué sucede? La FEM empieza a recorrer el circuito hasta que llega a los bornes y se transforma justamente en voltaje en bornes. ¿Por qué? Porque tiene consumos acá. Tenemos el consumo de esta resistencia, tenemos el consumo de los dos carbones y el consumo del conmutador. Entonces, el voltaje en bornes va a ser igual a la FEM si no hubiese ningún consumo. Pero como yo tengo consumos, le tengo que ir restando los valores de consumo. Le tengo que restar el voltaje que consume el rotor o el inducido, los conductores del rotor. El voltaje que consume R sub I. El voltaje que consume esta resistencia. El voltaje que consume R sub C. Y el voltaje que consumen las dos escobillas. 2 por el voltaje de las escobillas. Bien. De esa manera yo voy a poder calcular el voltaje que llega acá a los bornes. Bueno, esto yo lo puedo dejar escrito así o puedo tener en cuenta la corriente. Como ustedes verán, cuando yo conecto este foco, acá empieza a circular en el circuito una corriente I. Bien, esa corriente, como vemos, es un circuito cerrado, es un circuito en serie, es única, es la misma corriente para todos. Si yo escribo la ley de Ohm que me dice que I es igual a V sobre R, ¿no? Si yo despejo el voltaje, ¿cómo me queda? Paso la R que está dividiendo, la paso multiplicando y me queda el voltaje es igual a I por R. Bien, entonces yo todos estos voltajes los voy a escribir como I por R. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Voltaje en bornes va a ser igual a la FEM menos I por RI. Esto sería voltaje en RI menos I por RC. Esto sería voltaje en RC. Y el voltaje de las dos escobillas, que no hace falta transformarlo porque generalmente es un dato y vale 1 volt, 1,5 volt, no pasa de eso. O se estima que vale eso. Porque es rozamiento, es voltaje que se pierde por rozamiento. Podemos decir, bueno, se pierden aproximadamente 1 o 2 volt y no va a estar muy alejado de lo que realmente pasa. Bien, entonces esa es la ecuación para este circuito. Para el circuito de un dínamo de excitación independiente. Bien,
Ahora, si yo miro mi esquema de esta máquina, puedo saber acá también está la misma corriente, ¿no? La estoy dibujando con negro, pero es la misma. Puedo aplicar la ley de Ohm acá, si conozco la resistencia de esta carga. Esta carga que yo conecto tiene resistencia, entonces otra ecuación para esta máquina va a ser I, la corriente, ¿no? Que es una sola, igual al voltaje en bornes sobre R de carga. ¿Sí? ¿Por qué escribo voltaje en bornes? Y bueno, el voltaje que llega a la lamparita, a la carga, es el de bornes. ¿Sí? Si yo quisiera calcular la potencia que llega a la carga, bueno, potencia es V por I. Ustedes pueden usar I mayúscula, I minúscula, yo a veces uso la minúscula. Bueno, si yo quiero calcular la potencia que consume la carga, potencia de carga, ¿qué voltaje llega a la carga? ¿Qué voltaje llega acá? Y el de borne, lo estoy viendo en el esquema. Voltaje en borne. ¿Y qué corriente hay? Y la única. Es una sola corriente que es igual para todo el circuito. O sea que acá tenemos la ecuación para calcular la potencia que consume la carga. ¿Bien? Y después, si yo quisiera saber qué potencia consume, por ejemplo, el inducido, dijimos que es un gasto. Dijimos que esta resistencia consume energía, porque eso es lo que hace en la resistencia. Otra, si yo quiero acordarme siempre que una resistencia consume energía, me doy cuenta por el efecto Joule. ¿Qué pasa cuando yo conecto un foco a la red? Si yo lo quiero ir a cambiar, después de que estuvo funcionando y está caliente. ¿Por qué está caliente? Porque está consumiendo energía que se disipa en forma de calor, y eso es un gasto, por eso acaba restando ese consumo de energía. ¿Cómo calcularía esa potencia que se está perdiendo? Bueno, puedo usar esta ecuación, pero el problema de esta ecuación es que yo siempre necesito saber el voltaje que hay entre los puntos de la resistencia que estoy analizando o bobinado. Para ahorrarme ese problema puedo calcularla, por ejemplo la potencia del computador, como I cuadrado, perdón, I minúscula, porque estamos trabajando con I minúscula, por RC. Esa sería la potencia que consume el computador. Y me olvido de usar un voltaje porque yo ese voltaje, el que hay ahí entre esos dos puntos, yo no sé cuánto vale. No sé cuánto vale el voltaje que hay acá. Pero sí sé que la corriente tiene un valor I. Entonces hago I cuadrado por R, que es la otra forma para calcular potencia. Perdón. Si quisiera saber la potencia que consume el rotor, potencia o en el inducido, le vamos a decir inducido, potencia en el inducido va a ser lo mismo, I cuadrado por RI. ¿Bien? Y una última aclaración, recuerden que el estator también se conoce como inductor. Los nombres también son fáciles de acordar. Inductor porque induce líneas de campo, ¿a quién? Al inducido, el que las está recibiendo. ¿Sí? Por eso uno se llama inductor, el que produce líneas, inducido, el que las recibe. Bien, creo que con esto tendríamos ya todo para resolver cualquier problema con un circuito de un dínamo de excitación independiente. Bueno, y vamos a... Por ahí dijimos que esas son todas las ecuaciones, está bien, pero vamos a hacer una aclaración, acá vamos a borrar un poco. Algunas aclaraciones importantes para resolver los problemas, o para detenerse un poco a pensar. Si bien dijimos, siempre tengo que darme cuenta de que la FEM es el valor máximo producido de voltaje. La FEM es el máximo voltaje producido. Bien. Es el voltaje que produjo con la ley de Faraday. Recuerden, se produce acá. Y a medida que empieza a recorrer el circuito y llega a los bornes, va siendo afectada por todas las resistencias a los bobinados. Bien. Entonces, yo siempre tengo que verificar que el voltaje en bornes sea menor a la FEM. ¿Sí? La FEM inducida siempre va a ser más grande que el voltaje en bornes. Si les da al revés es porque hay alguna cuenta que están haciendo mal. ¿Sí? Bueno,
Creo que esto sería todo para los dinamos de excitación independiente. Así que bueno, los dejo.